Hola chicos, niños, cuentos chinos. A ver, ¿me permites que le diga a los mayores que ven estos vídeos, porque también los ven algunos mayores, que siempre me están preguntando qué libro es? Bueno, pues espérate un poquito que se lo vuelvo a decir. El libro se titula 101 cuentos clásicos de la China, de la editorial EDAF, y de los autores Chan Shiru, Shiru, y Ramiro Calle. ¿De acuerdo? Vale, empezamos. Las bodas con el río. Madre mía, ¿quién se puede casar con un río? Pero bueno, es un cuento, y es bonito, escucha, verás. Cosas que pasaban en la China. Un nuevo gobernador, que el emperador le había dicho: vete a gobernar toda esta región, que me parece que las cosas no marchan muy bien allí, porque no obtengo beneficios, y la gente me cuentan que lo está pasando mal. Vete a arreglar y mira a ver qué problemas hay allí. Este nuevo gobernador era una buena persona y además muy listo. Al llegar quedó sorprendido por lo desolado que era el distrito. Desolado significa sin cosas, sin casas, sin cultivos, sin nada, como medio desierto. Vaya distrito, más desangelado, que dicen también a veces. El distrito es lo mismo que una región. No se había imaginado nunca que le esperaba un panorama tan triste, tan desalentador. ¿Qué voy a hacer yo con esto? ¿Aquí me manda el emperador? Pero bueno. Casas humildes, muy pobres, ocupadas por gente pobre y triste, deprimida, campos mal cultivados, casi abandonados. A los pocos días de haber llegado a su nuevo puesto de trabajo, se informó de las frecuentes inundaciones y sequías que azotaban la región. O sea, lo mismo había inundaciones porque el río se salía del cauce, inundaba todo, causando desgracias, y otras veces, en las épocas de verano, se quedaba sin agua y toda la población y los campos sufrían sequía. O sea que muy mal repartido aquello. Le suele pasar a muchos ríos, pero por eso los hombres han tomado medidas y decir al río: vamos a cogerte agua ahora cuando llevas mucha, te lo embalsaremos, haremos un pantano, haremos diques, y con ese agua, cuando no tengas, en verano te iremos soltando. Así por tu cauce pasará siempre un agua mínima para las necesidades del campo y del beber de la gente. Y esto es lo que se hace en los ríos. Bueno, dice, y además se dio cuenta de los despiadados abusos que sufrían los campesinos. Es decir, había gente que abusaba de los campesinos, que los trataba mal, que los trataba injustamente. Y dijo: vaya. Para colmo, la superstición se convirtió en un medio eficaz de saqueo sistemático. Este libro utiliza palabritas de mayores, pero bueno, yo te las voy a explicar y así tú las vas aprendiendo y cada vez te harás más mayor si sabes más palabras. Mira, lo de la superstición son esas creencias que creemos que desencadenan cosas que no tienen nada que ver con ellas. Ejemplo: ¡ay, que he visto un gato negro! Voy a tener mala suerte hoy. ¡ay, no bajes por debajo de una escalera, que da mala suerte! ¡ay, no digas 13, di 14 menos 1 o 12 más 1! No digas 13, que decir 13 da mala suerte. Bueno, hay en otros países no será el 13, será otro número al que lo han marcado y han dicho: este es el de la mala suerte. Bueno, en fin, pues eso son supersticiones. O creer que por comer tal alimento en tal día te va a dar muy mala suerte. No, ya mire, diría el médico, no tiene nada que ver.
Usted puede comer eso este día, y por eso no va a tener mala suerte el día que lo coma. Si el alimento es bueno, no le va a hacer daño. Si el alimento es malo, le hará daño todos los días. Sigo. Así que, para colmo, la superstición se convirtió en un medio eficaz, es decir, en un medio muy productivo, de saquear, de robar, saqueo, robo, de saquear a los pobres paisanos, sistemáticamente, es decir, una vez y otra vez y otra vez, ya por sistema. ¿Y en qué consistía ese engaño y esa superstición? Pues que casaban todos los años a una hermosa doncella, a una hermosa chica, con el río. ¿Pero cómo? Hundiéndola en sus profundas aguas, echándole al río para que se ahogase. Y entonces decían, es que el río está enfadado y hay que darle una doncella para que se ponga esto y no haga daños ni se desborde. Claro, era una superstición. No tenía nada que ver que echasen una doncella para que el río se aplacara, para que el río ya se amansara. Aquello era una superstición. Pero los que habían tramado esa superstición sabían muy bien por qué lo hacían. Verás. El río Zang, que era ese, y se escribe así. El río Zang atraviesa ese distrito en un recorrido caudaloso, es decir, con mucha agua, y zigzagueante, zigzag, es decir, haciendo curvas. Cada verano, en la temporada de la lluvia, anda, allí en el verano es la temporada de lluvia, al revés de los países mediterráneos, que en verano es cuando no llueve, pero allí sí. En el verano, en la temporada de lluvia, las fuertes crecidas, cuando el río crecía bien con mucha agua, destruían los diques son, si este es el cauce del río, para que no se desborde, pues hacen aquí montañitas, es decir, hacen como unos bordes. Esos son los diques, se llaman diques de contención, para que el agua, cuando suba, no se desborde a las primeras de cambio e inunde a las casitas, al poblado, a los campos y todo eso. Estos se llaman los diques. Como tú haces a veces jugando con el agua de lluvia y haces unas surcos para que el agua vaya, pues las montañitas que dejan en medio al surco, esos serían los diques. Dice que destruían los diques e inundaban los pueblos de las orillas. Y en los años de la sequía, cuando no traía agua, los terratenientes, por decir, algunos terratenientes, no serían todos, pero algunos, los malos, los abusones, los injustos, terratenientes porque eran los ricos de la zona, los que tenían más posesiones, asociados con las brujas. También había brujas. Asociados con las brujas, extendieron la creencia de que el río necesitaba casarse con una nueva doncella todos los años para calmar su mal humor, para calmar su mal temperamento. Por lo tanto, cada primavera escogían a una que se la llamaría la dama del río entre las muchachas pobres para casarlas con el río. Hacían ceremonias, rituales, músicas, danzas, adornos y parafernalia, para elegir a esta pobre chica, para tan especial boda, subiendo a la desdichada en una barcaza frágil, 4 troncos de mala muerte puestos allí juntos, ponte encima. Y cuando digamos, cortamos la cuerda que te sujeta la barca esta y te soltamos en ese río embravecido con unas aguas, remolinos que tragaban todo. Y claro, la pobre chica, cuando no había pasado muchos metros, el río engullía la barca con la chica y acababa ahogándose. Y eso lo consideraban que era la boda de una dama
con el río y que el río ya se apaciguaría a partir de entonces. Dice, subiendo a la desdichada en una barcaza frágil, frágil es lo contrario de fuerte, que se deshacía a los pocos kilómetros de navegación, no lo habrían hecho tampoco muy bien, a propósito, por las tormentosas aguas del río Asesino. Los ríos no son asesinos. Asesino significa tener maldad, y un río no tiene maldad. Un río puede llevar mucha agua, poca agua, pero no ser asesino. Pero los supersticiosos decían que sí, que el río era como un espíritu asesino y que necesitaba una doncella para aplacarse. Obligaban a todas las familias a pagar para que su hija quedase descartada, no fuera elegida para dama del río. Y aquel pobre que no podía pagar, le cogían la hija para dama del río. Los terratenientes y las brujas sacaban mucho dinero con esto, con el dinero recaudado de la pobre gente, para salvar a sus hijas. Mientras que familias enteras de campesinos pobres se tenían que marchar, emigrar a otros pueblos, a otras zonas, para salvar la vida de sus hijas. O simplemente para buscar un sitio menos malo, menos inhóspito, menos injusto. El nuevo gobernador tomó la decisión de erradicar, que significa cortar de raíz. O sea, no se trata de cortar una planta por encima, no. Si quieres quitarla del todo, la tienes que sacar de raíz. Bueno, pues cuando alguien trata de corregir un mal, de corregir algo injusto, desde el fondo, asumiendo todas las consecuencias, también se llama erradicar. Tomó la decisión de erradicar este criminal rito supersticioso. Coincidía que era primavera cuando llegó y ya habían hecho todos los preparativos para el nuevo casamiento. El gobernador hizo público que haría acto de presencia. A ver, tú, pregonero, di que iré yo a ese acto, para presenciar la ceremonia nupcial, que así se llama también a la ceremonia de boda, nupcial, para pedir buen comportamiento al río. Era listo. No dijo que lo del río era mentira, no. Ya que lo creen todos, que lo creen. Pero yo, voy a contribuir también, voy a decir que contribuyo a aplacar a ese río. Llegó el día señalado para las bodas del río. Una doncella, pobre, hermosamente ataviada, adornada, fue embarcada entre sollozos, lloros y forcejeo en la barcaza del sacrificio. Pero antes de que cortaran la cuerda del anclaje, ordenó el gobernador que quería ver a la novia del río. Quiero verla. Después de examinarla con una mirada escrutadora y disimulando un poquito, ¿qué te crees que dijo? Pues dijo en voz alta: esta chica no es muy guapa. No. Para contentar al río tenemos que elegir a la más hermosa. Pero hoy no nos da tiempo para dar con ella. ¿Por qué no enviamos a la maestra de la brujería, a la jefa de las brujas? ¿Por qué no la enviamos para avisar al río que espere 2 días? Y entonces volveremos a hacer las bodas con una mujer más bella. Dicho esto, ordenó a los guardias traer a la bruja jefa y tirarla al río. No era para matarla. Le dijo: oye, tú que te entiendes bien con el río, vete y dile que espere 2 días. ¡Hala! ¡Pum! Empujón, vete a decírselo. La gente se quedó. Claro, el río entiende, el río escucha. ¿A quién mejor que a la jefa de las brujas? ¡Hala, vete a decírselo! Que espere 2 días. Poco después, viendo que la vieja
no regresaba, pues dijo: ya, es que ella ya es muy mayor, está muy pesada. Por tanto, oye, que vayan su primera y segunda discípulas, las más aventajadas, para ver qué tal va la negociación, para echarle una mano a la jefa bruja y convencer al río. Así que dio la orden y 2 brujas jóvenes fueron lanzadas a las aguas. ¡Hala! Id a auxiliar a vuestra jefa y a ver si tenéis suerte con el río. Os estamos esperando. Había un silencio de muerte. Los curiosos se quedaron con la boca abierta. La sorpresa les contuvo incluso la respiración. El gobernador escuchó un buen rato, y al ver que no volvían con la respuesta, y era necesario que trajeran una respuesta, pues dio una nueva orden. Es difícil vencer la terquedad del río, es que este río es muy terco, es difícil convencerle, solo con mujeres. Hay que enviar a algunos hombres para que les ayuden en esa tarea, en esa misión, para que ayuden a las brujas a convencer al río. 2 terratenientes, los que más habían significado por su maldad, promotores de las bodas supersticiosas, fueron arrojados al agua entre grandes exclamaciones de miedo y ruegos de indulgencia. Por favor, no, por favor, no. Poco a poco, la gente salía de asombro y empezaba a aplaudir y dar voces de alegría y de júbilo con cada arrojamiento al río. Por primera vez en tantos años, la tragedia de la ceremonia se convirtió en un acto de justicia lleno de comicidad, que si no fuera tan drástico, habría resultado de risa. ¿No decís que hay que convencer al río? Y vosotros a convencerle de que nos dé 2 días ya. ¡Hala, venga! 1, 2, 3, 4. ¡Vamos para allá! Cuando el gobernador, impaciente por tanta espera, que no volvía nadie, se volvió a los terratenientes jóvenes. Estos se pusieron de rodillas, pálidos de terror, golpeando sin cesar el suelo con su cabeza, suplicando clemencia. Durante años, dijo el gobernador, con indignación, con enfado, vosotros habéis estado engañando al pueblo con la mentira del casamiento del río. Ahora os dejo elegir: o tiraros al río o devolver lo que habéis robado. Devolveremos todo, con tal de que no nos tires al río, dijeron todos los terratenientes jóvenes. A partir de ese año, nunca se volvió ya a celebrar ninguna boda de esta índole, ninguna boda de esta clase. En cambio, el gobernador dirigió personalmente allí, a pie de obra, los trabajos para fortalecer los diques y la canalización, meter el agua por canales, bien hechos, que llevasen el agua a las tierras para poder regar y que produjeran, y la canalización de las aguas. Lo que no solo amplió la superficie de riego, sino que también evitó las inundaciones. Ese distrito empezó a prosperar, a hacerse rico, las cosechas eran buenas, la gente ganaba dinero, vivía bien y de paso también tenía para pagar los impuestos al emperador, que era lo que al emperador le preocupaba. Ese gobernador había logrado su meta y había cumplido bien. Y el río
no tuvo ninguna doncella más, porque eso era una superchería, una superstición, de lo que no hay que hacer caso nunca, por más que te digan otras personas interesadas, porque esas personas te meten el miedo y con ese miedo te piden luego dinero. ¡Ah, qué listos! Venga,